¿Cómo evitar perder el control gestionando mi emoción? Ese es uno de los temas que hoy vamos a compartir en este en vivo. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que seguimos nutriendo con el fin de seguirnos fortaleciendo en este proceso que desarrollamos como madres, docentes y cuidadoras. Gracias a cada una de las personas que se está uniendo. Es para mí un honor poderles compartir en estos espacios, poder estar aquí presente. Estamos compartiendo por Facebook e Instagram y hoy, como les decía, vamos a dialogar un poco frente a la importancia que tiene gestionar nuestras emociones en todo este proceso de crianza con nuestros niños. Entonces, en este ejercicio que desarrollamos es indispensable que tanto nosotros como padres como nuestros niños gestionemos las emociones. Y para gestionar las emociones, pues es importante primero tener presente cuáles son esas emociones que nos están acompañando todo el tiempo y que en algunos momentos, a raíz de las situaciones y del día a día, estas emociones se activan y generamos expresiones y diferentes modos de también tener presente y de manifestar estas emociones. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestro cuerpo, a través de acciones tanto físicas o también de expresiones verbales o inconscientemente y psicológicamente también dentro de nuestro interior estamos allí generando muchas situaciones y muchas acciones se están viviendo allí, que esto lo que hace es que si nosotros no las gestionamos y no somos cuidadosos con cómo estamos acompañando estas emociones y cómo las estamos también nosotros compartiendo con nuestros hijos, pues es allí donde se presentan diferentes también alteraciones en nuestras emociones. Entonces, como les decía, en este espacio, la finalidad es que hoy recordemos un poco la importancia de las emociones, la importancia de gestionarlas. Y primero, antes de empezar a ahondar en este aspecto, quisiera, también compartirles cómo nosotros como padres tenemos también esa responsabilidad de acompañar en este proceso a nuestros hijos. Y existe un cuento que es muy bonito y que nos ayuda a compartir también con nuestros hijos y a mirar de qué manera, junto con ellos, empezamos a que ellos sean conscientes de la importancia de sus emociones. Este cuento, lo invito también para que se los puedan leer a ellos, se llama El monstruo de colores. ¿Y por qué se llama El monstruo de colores? Porque allí también representan de una manera muy llamativa cómo se representa cada una de las emociones y esto con qué finalidad, y es con la finalidad de que los niños también las puedan asociar y puedan identificar cuando se le está presentando una emoción. ¿Y cómo la manifiesta? La manifiesta con diferentes acciones, bien sean corporales, físicas, pero también él tiene de referente un color que representa estas emociones. Entonces los invito para que podamos leerles este cuento a nuestros hijos y es algo que también nos ayuda a nosotros como padres. ¿Por qué? Porque nos permite también vivir este proceso para podérselos a ellos compartir. Entonces también en este espacio voy a generar un momento para poder realizar o compartirles un ejercicio que podemos desarrollar con ellos. En este espacio también, digamos que la importancia de gestionar las emociones, ¿cuál es y por qué es la finalidad de gestionarlas? ¿Por qué? Porque si no las gestionamos, digamos que muchas veces suceden situaciones en el hogar y es que como padres nos alteramos, gritamos, nos enfadamos, se ve reflejado muchas veces también en nuestro cuerpo a nivel de salud, en otras ocasiones también a través de las emociones, al no gestionarlas, también se presentan o se evidencian acciones como golpes, maltratos. Entonces,
Cuando nosotros somos conscientes de qué es lo que está causando que yo reaccione de esa manera, allí es donde cada uno de nosotros empezamos a mirar y a integrar estrategias que nos puedan fortalecer en ese aspecto, que nos puedan ayudar para prevenir estas situaciones. Entonces, esa es la finalidad de gestionar mis emociones, de como padres gestionarlas. ¿Por qué? Porque me permite identificar qué es lo que está activando esta emoción, qué es lo que la está, como que genera esta sensación y me transforma y hace que yo reaccione de esa manera. Y lo mismo sucede con nuestros hijos. Ellos también viven una situación y a raíz de esa situación o de lo que les está pasando, reaccionan de esa manera. Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar qué es lo que nos activa esas emociones y cómo prevenirlas? Entonces, es importante y les traería yo acá un ejercicio y es, primero, para ser conscientes de lo que está sucediendo, es bueno y es importante que nosotros lo escribamos. Es importante que nosotros identifiquemos qué es lo que está sucediendo. Y para eso, escribirlo es una de las herramientas fundamentales. Entonces, digamos que una de las herramientas fundamentales, y aquí como padres, gracias Diana por acompañarnos en este espacio, en Facebook, que nos están también aquí acompañando, digamos que una de las primeras herramientas que nosotros podemos utilizar para poder identificar qué es lo que está activando estas emociones, bien sea de rabia, de frustración, de culpa, de enojo, de miedo, ¿qué es lo que la está activando? Entonces, el ejercicio es primero permitirme escribir qué es lo que activa esa emoción. Y vamos a hacer ese ejercicio inicialmente en la dinámica que desarrollamos nosotros como padres o también como docentes. Entonces, ¿qué es lo que lo activa? Entonces, digamos que muchas veces, acá poder escribir, muchas de las veces que activa en nosotros como padres una sensación de rabia, de descontrol, de enojo, también de sentirnos como impotentes, de sentirnos también que perdimos el control con nuestros hijos, es cuando nuestros hijos desarrollan o hacen lo que comúnmente llamamos una pataleta. Cuando nuestros niños hacen pataleta, nosotros como padres muchas veces buscamos como en donde nos escondemos porque nos da pena lo que está haciendo nuestros hijos, o nos da también temor de poder generar una acción contra ellos y que todo el mundo nos juzgue. Entonces, digamos que esta es una de las situaciones que se evidencia en nuestros hogares o en muchos padres. Entonces, importante que lo tengamos presente. Entonces, allí escribir qué es lo que activa esto en mí. 1, cuando mis hijos están haciendo pataleta. 2, cuando llora por todo, cuando llora y llora y llora y como padres no sabemos qué es lo que les sucede. Intentamos calmarlos de 1000 maneras, pero se aumenta su llanto, entonces también nos descontrolamos porque ya no sabemos qué hacer. Otra de las acciones es cuando no hace caso, por más que nosotros decimos y decimos, no nos hacen caso. Esa es otra de las situaciones que nos desespera y nos descontrola y en ocasiones reaccionamos de la manera no adecuada. Otra de las acciones también es que grita por todo. Grita y grita y grita, no sabemos por qué está gritando, entonces eso también altera nuestras emociones. Estos son algunos de los ejemplos, hay muchísimos más, pero quise traerlos acá porque en nuestro rol como madres, como docentes y como cuidadoras nos ha sucedido alguna de estas situaciones y nos ha generado en esa emoción que muchas veces también en algunas ocasiones afecta nuestra salud. Entonces, importante que nosotros identifiquemos cuáles son esas emociones o esas acciones que se están desarrollando que activan en mí la frustración, el miedo, el descontrol, la rabia, también activan el grito y nos sentimos de una manera u otra impotentes al no poder, de cierto modo, tener el control. Entonces, es importante que nosotros escribamos. Cuando nosotros escribimos, nos permitimos escribir
todo esto que nos está sucediendo y lo que está generando estas situaciones, allí es cuando ya nosotros damos ese primer paso y es empezar a reconocer qué es lo que está sucediendo. Entonces, el primer ejercicio es poderlo escribir. Y también a través de poderlo escribir y poderlo identificar, yo ya sé que lo que activa en mí el enojo, el descontrol, la rabia, es cuando mi hijo genera estas acciones. Ya lo sé, pero ahora el reto que tenemos nosotros como padres es, ¿y ahora cómo hago para yo gestionar mi emoción y poder controlar esto que está sucediendo? Entonces, ese es un segundo reto que es importante que nosotros también lo identifiquemos porque es mucho más profundo, va mucho más allá de poder identificar lo que en el efecto se está dando. Digamos que en el efecto es esto que ya nosotros estamos viendo y que está sucediendo constantemente. Pero tengo que ir más profundo y tengo que identificar a raíz de qué sucedió todo esto, a raíz de qué se presentó esta situación. ¿Qué lo originó? ¿Qué fue lo que también yo como padre en algún momento permití y mi hijo considera que esto está bien y lo sigue haciendo porque sabe que a raíz de esto va a obtener lo que quiere? Entonces también es empezar nosotros como padres a identificar cuál fue ese momento en que yo permití que mi hijo hiciera estas conductas y no lo acompañé de la manera adecuada. No tomé y no tuve las herramientas adecuadas. Entonces, digamos que aquí es donde también es importante que nosotros identifiquemos y lo escribamos es qué causó esa emoción, cuáles son esas causas, qué es lo que viene atrás de esa pataleta, qué es lo que viene atrás de ese grito, atrás de ese llanto sin control, qué es lo que viene atrás de todo eso. Cuando nosotros identificamos lo que está atrás de todo esto que se ha generado, es donde podemos empezar a implementar o a integrar diferentes herramientas. Y esas herramientas son también acordes a mi familia, acordes al contexto también en el que yo vivo con mi hijo, acordes también a esas experiencias y toda esa esencia que nos caracteriza también como familia. Hay muchas estrategias y muchas herramientas que a nivel general pueden ayudarnos, pero también necesito identificar en mi familia y en mi caso con mi hijo cuáles son esas herramientas importantes que debo integrar. Entonces, quiero pues igual también seguir agradeciendo a las personas que se han continuado uniendo aquí en este espacio. Digamos que lo importante es que tomemos como estos tips que nos van a ayudar también en este proceso como padres, que nos van a permitir identificar e ir un poco más allá con nuestros hijos, con los niños que también acompañamos en algunas de las instituciones, ir un poco más allá, a ver en el efecto lo que está sucediendo y integrar algunas herramientas que son muy generales, pero que a veces y casi siempre también es importante irnos al detalle, a la esencia de cada uno de nuestros niños para poder colocar allí y acompañar desde herramientas que verdaderamente van a fortalecer el proceso en esa familia y que nos van a ayudar a nosotros como padres. Entonces, cuando vamos, y acá ya es ese segundo aspecto, y es cuando vamos e identificamos qué es lo que está causando que mi hijo haga esa pataleta, que mi hijo grite, que mi hijo llore sin control, que mi hijo no me haga caso, qué es lo que la está activando. Y acá empiezo también a identificar yo como mamá con qué herramientas cuento. Muchas veces decimos, no, yo soy mamá primeriza y pues en este proceso digamos que hago también lo que considero que está bien para mi hijo. Muchas veces también nosotros integramos esas herramientas que han integrado con nosotros durante nuestro proceso, durante nuestra niñez. Entonces traemos esas herramientas y son esas mismas herramientas las que nosotros integramos y acompañamos este proceso de crianza con nuestros hijos. Otra cosa que nosotros a veces hacemos es no comprendemos por qué se dan estas situaciones y creemos que
responder o hacerlo a la manera como consideramos, trayendo acá lo que nos han enseñado en nuestras familias, está bien. Y en este espacio, como les decía, importante que nosotros escribamos, como cuáles son. ¿Estamos integrando las mismas herramientas que utilizaron con nosotros? También otra causa puede ser, no comprendo a mi hijo, no sé por qué reacciona así, necesito también que de pronto alguien me apoye y me guíe, porque no comprendo qué sucede. Me siento también, es importante que también en estos espacios también nosotros identifiquemos y coloquemos cómo nos estamos sintiendo como padres. Nosotros como padres muchas veces queremos ser el superhéroe o la superhéroe para nuestros hijos y escondemos también muchas de las cosas que nos están pasando. Nos sentimos frustrados, nos sentimos cansados, nos sentimos que como tenemos que ser esa guía para nuestros hijos, dejamos de hacer muchas cosas que también nos gustaban hacer porque cambió totalmente el enfoque. Y digamos que todo esto es importante que nosotros lo revisemos porque no debe ser así. Hay cosas que debemos transformar, pero también hay cosas que debemos seguir cultivando como la esencia que somos también nosotros como padres. Que aparte de ser padres, madres, también somos mujeres, somos en algunos casos también la esposa, en algunos casos también la docente, entonces también tener presente todo esto. Y es a raíz de identificar qué es lo que está causando, allí colocar cuáles son esas creencias que también estaban allí presentes en tu familia, donde te decían, si es hombre, déjalo llorar, o si es hombre, permítale que también manifieste sus emociones, pero en otros casos también te decían, o le decían al niño, ¿usted por qué llora? ¿Es que es niña? Porque llora como una niña. Entonces digamos que también muchas de estas creencias que han venido acompañándonos, es responsabilidad de nosotros transformarlas. No es juzgar lo que ya sucedió, porque muchos de nuestros padres lo hacían de esa manera porque también ellos sentían que lo estaban haciendo bien, que era la manera adecuada. Y por eso se nos crió también bajo una crianza arraigada también en el miedo, arraigada también en el temor de querer hacer algo, en el temor de expresar. Pero como les digo, no es algo que nosotros debemos juzgar, sino que debemos aprender y poderlo identificar para así poderlo transformar con nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, cuando yo ya voy a esa causa e identifico que hay esas creencias en mi familia, que hay esas creencias que para que mi hijo haga caso, entonces lo grito, entonces también lo golpeo, o de pronto, como no hizo caso, o está haciendo pataleta, llego a la casa y lo encierro, o llego a la casa y lo aíslo. Entonces aquí es donde nosotros identificamos todo eso. ¿Para qué? Para transformarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo identifico que si en algún momento golpeé a mi hijo porque hizo tal situación, ¿qué puede suceder? Y es que él también se va a acostumbrar y va a considerar que la manera de corregir algo y corregir a alguien es en este mismo sentido, y es golpeando, gritando, maltratando. Entonces es aquí donde nosotros debemos identificar esto que sucede cuando se activan nuestras emociones y el efecto que causa también en nuestros niños. Entonces, para que lo tengamos presente, uno, importante que nosotros identifiquemos qué es lo que activa esas emociones de angustia, miedo, desespero en nosotros. Y cuál fue la causa, que es esa segunda parte, y cuál fue esa causa, qué lo ocasionó o cómo se ocasionó. Entonces también para que lo tengamos allí presente. Porque estas dos herramientas son fundamentales para permitirme ayudar a guiar y a transformar a mi hijo, y más que mi hijo, transformar esas emociones que se han venido presentando, a transformarlas y a comprender que las podemos gestionar, cuando somos conscientes de qué es lo que las activa. Entonces las podemos gestionar tanto en nuestros hijos como en nosotros mismos. Entonces, si mi hijo reconoce eso y yo como padre lo reconozco, pues va a ser mucho más fácil
que se puedan prevenir situaciones que entorpezcan también nuestro proceso de crianza. Entonces, hasta aquí les quería compartir estos dos aportes también para que los tengamos presente y también para que sigamos indagando, porque hay muchas más cosas que nos permiten reconocer nuestra emoción, gestionarla y poder de la misma manera acompañar un proceso de una manera adecuada. No lo vamos a hacer perfecto, es importante que también lo tengamos presente. No somos como padres perfectos, niños perfectos, van a suceder retos, van a presentarse situaciones, pero cuando ya somos conscientes de cómo las podemos transformar, va a ser mucho más fácil que podamos salir de esta situación y podamos a nivel también interno gestionar nuestra emoción y evitar que esta emoción genere en nosotros algunas situaciones como son también temas de salud, temas también que alteran todo nuestro cuerpo y temas también como el que genere yo alguna acción de la que después me pueda estar arrepintiendo. Entonces, hasta aquí quería compartirles esta herramienta que es fundamental que la sigamos integrando en nuestros hogares. Y ya para ir finalizando, también invitarlos para que hagamos un ejercicio con nuestros hijos y podamos allí, digamos que de una manera también lúdica, de una manera también divertida o diferente para ellos, que ellos vayan identificando sus emociones y de una u otra manera las relacionen y puedan ir también en este proceso gestionándola y nosotros poder ir acompañándolos. Como les hablaba inicialmente, con este cuento El monstruo de colores, allí representan cada emoción con un color. Entonces, en casa podemos con nuestros hijos utilizar botones o podemos también utilizar algunas figuras de colores o también podemos utilizar tiras de papel, diferentes materiales para que podamos nosotros representar esa emoción. Aquí yo les traje algunas, como una manera también en la que podemos representar esa emoción y son como con unas tiritas que son de colores. ¿Y cuál es la finalidad? Y es que el niño asocie con cada color una emoción. ¿Esto para qué? Para que el niño en un momento que se sienta de esa manera la pueda representar con el elemento que cada familia considere y acuerde para esta dinámica. Entonces, en esta dinámica lo vamos a hacer con estas tiras de colores y la primera emoción que vamos a relacionar es la emoción de la rabia. Entonces, ¿cómo manifiesto la emoción de la rabia? ¿Cuáles son esas conductas que se están dando? Y el color con el que la voy a asociar es el color rojo. Entonces, yo puedo representar con el color rojo la emoción que siento de rabia. Acá también es importante, digamos que a partir también del cuento nos presentan unos colores, pero con la esencia de cada familia pueden acordar cuáles serían esos colores para cada familia en específico. Estos son un ejemplo, pero cada familia puede integrar los colores que considere son pertinentes para mostrar y poder identificar estas emociones. Entonces mi hijo cuando sienta rabia identificará su emoción con el color rojo. Entonces el color rojo o el color que cada uno considere. Cuando mi hijo está feliz, utilizaremos también el color amarillo. El amarillo se relaciona con la felicidad, la alegría. Entonces el color amarillo. Cuando mi hijo se sienta triste, o también yo como padre me sienta triste, puedo representar mi emoción con el color azul. Entonces identificaré y también representaré mi emoción con el color azul. Otra de las emociones que también está allí presente es
cuando también me siento muy tranquilo. Cuando estoy tranquilo, también de una u otra manera me siento relajado. Represento esta emoción con el color verde. Entonces podemos tener tarritos con cada uno de los colores para que el niño lo pueda identificar. Y cuando siento miedo, también puedo acompañar esta emoción con un color. Y en este caso utilicé el color lila. O en otros casos también utilizan el color negro o el color que como familia cada uno considere. Cuando yo ya tengo he identificado cada uno de los colores que asociará a mi emoción, los coloco allí en diferentes tarritos, en diferentes cestos, para que los niños los tengan presentes. Además de identificar o relacionar mi emoción con un color, allí también es un ejercicio muy bonito porque le permite al niño, un acercamiento también a reconocer los colores, un acercamiento también a identificar formas, un acercamiento también a identificar texturas y diversidad de elementos y de aspectos que podemos tener presentes con solo este ejercicio. Pero en este momento lo vamos a hacer en relación con las emociones. Ya tengo listas los colores que identifican mi emoción. Y ahora la invitación es para que en la familia también, puede ser en un tarro, en un cesto o en un baúl o en un cofre, puedan allí depositar la emoción. Y este cofre va a representar mi emoción diaria. Entonces, ¿para qué? Para que el niño al final del día pueda hacer un recuento de cómo estuvo su día, cuáles fueron esas emociones que lo acompañaron, cuáles fueron esas emociones que estuvieron presentes allí. Entonces, tomo un ejemplo. El niño cuando fue al jardín estaba muy triste. Entonces, como estaba muy triste, yo voy a colocar allí dentro de mi baúl el color azul. También identifiqué que cuando se quedó mi hijo allí en el jardín, ya después de un momento, la profe me dijo que el niño estuvo todo el tiempo feliz. Entonces también allí puedo colocar que él estuvo feliz. Durante el almuerzo presentaron un video, una canción, pero este video al niño le generó mucho miedo. Entonces puedo asociar con el miedo. Pero también la profe me manifestó que durante todo el proceso que vivió en el jardín, estuvo muy feliz realizando las actividades que desarrollaron o las experiencias que vivieron en el jardín. Entonces vuelvo y lo asocio con el color amarillo. Pero cuando llegué yo como madre a recoger a mi hijo al jardín, me di cuenta que él estaba muy tranquilo, que le gusta estar en este espacio. Entonces lo asocié con el color verde. Y así sucesivamente sigo integrando. Identifiqué que durante ese día, cuando íbamos camino a la casa, mi hijo me hizo una pataleta. Entonces eso me generó también, en él mucho llanto, mucha furia generó en él. Entonces también coloco allí el color rojo. Y ya al cerrar el día, ya cuando mi hijo se acostó, todo el tiempo estuvo muy tranquilo y feliz en la casa. Le gustó estar allí, jugar con sus juguetes e interactuar con su papá, con su mamá y con todos los que estaban allí en casa. Entonces durante esa tarde él estuvo muy feliz. Listo. Eso fue como la historia que sucedió con mi hijo durante todo el día. ¿Y esto qué me va a permitir? Que cuando yo como madre también me permito hacer este ejercicio con mi hijo, de ir y recordar cuáles fueron esas emociones que se vivieron durante el día y representarlas de una u otra manera con un color. Esto me permite también al final identificar con el mismo. Vamos a mirar cuál fue la emoción que más nos acompañó durante el día. ¿Cuál fue esa emoción que más nos acompañó? ¿Y cómo podemos seguirla potencializando?
o si fue una emoción que por el contrario fue una emoción que tenemos que gestionar y mirar cómo la transformamos, entonces también tener presente y darnos cuenta cómo la vamos a transformar. Invito a mi hijo que luego de que ya realizamos esa historia, identificamos esas emociones que nos acompañaron durante el día, tomemos estas pajitas del cofre o estas tiritas y podamos mirar cuál fue la emoción que más estuvo presente. Entonces aquí nos podemos dar cuenta, y con él, cuando tenemos niños ya mayores de 3, 4 años, hasta de 2 años, ya ellos empiezan a identificar cuáles son los colores que más hay y cuáles los que menos hay. Nos dimos cuenta que estuvo presente la mayoría de las veces. Gracias, Dalita, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte aquí acompañándonos. Entonces nos dimos cuenta con nuestros hijos que la emoción de la alegría, que es la amarilla, fue la que más estuvo presente. Entonces esto nos permite también que nuestros hijos identifiquen y puedan también gestionar su emoción. Esta fue la emoción que más veces acompañó durante el día a mi hijo. Y que también nos dimos cuenta que hubo un momento de calma, hubo un momento de tristeza, hubo un momento de rabia y también hubo un momento de miedo. Y con mi hijo empiezo a identificar por qué sentiste miedo. A raíz de lo que él también nos empiece a comentar, nosotros como padres miramos y empezamos a acompañar el proceso de nuestros hijos en las emociones. Si mi hijo tuvo miedo por el video que se le presentó, empezamos a indagar qué traía consigo ese video que se presentó y por qué le dio temor. Si mi hijo tuvo rabia, identifico qué fue lo que activó que él tuvo rabia. Y cuando hacíamos y recordábamos la historia, identificamos que tuvo rabia un momento, hizo pataleta, que es lo que comúnmente nosotros dijimos, pero ¿por qué hizo pataleta? Nos preguntamos por qué hizo. Quizás fue porque no le compré algo, no lo dejé más tiempo en el jardín, quería estar con sus amigos y no lo dejé. Identificar qué fue lo que activó esa rabia. Y también de la misma manera, qué fue lo que le activó estar triste. ¿Por qué en un momento él se sentía triste? ¿Qué fue lo que ocasionó esa tristeza? Entonces, empezar a indagar con ellos cada uno de estos aspectos nos permite también que ellos los identifiquen y también ellos tomen control sobre sus emociones. Y la última es preguntar e indagar en qué momento se sintió tranquilo, se sintió en calma, cuáles fueron esos momentos que permitieron que él estuviera en esta emoción. Entonces, este es un ejercicio muy bonito que lo podemos hacer con nuestros hijos, pero que aparte de hacerlo con nuestros hijos, también lo podemos hacer con nosotros mismos. Entonces, poder hacer al final del día con mi hijo y al final del día, yo como papá, cómo estuve, y empezar a identificar, porque muchas veces lo que no vemos o no somos cada vez más conscientes y lo vemos tanto escrito o relacionado, muchas veces lo dejamos así y no lo transformamos, pero cuando ya estamos haciéndolo visible, nos permite tomar herramientas y poder transformar esas emociones que quizá nos acompañaron y que si nosotros integramos herramientas para transformarlas, pues muchas veces vamos a estar más en control o en control con nosotros mismos, gestionando nuestras emociones y activando estas emociones como son la alegría, la felicidad. Entonces, quería compartirles este ejercicio, esta dinámica, esta experiencia para que la podamos desarrollar con nuestros hijos y que esto nos permita cada vez más acompañar el proceso con ellos y vivirlo y disfrutarlo de una manera más armónica. Entonces, gracias, de verdad muchas gracias por haberme acompañado en este live. Es para mí grato poder
vivir esta experiencia con ustedes, poderles traer también aquí algunos tips o algunas herramientas que quizás ya la habíamos escuchado, pero que es bueno que los traigamos también y los recordemos y los integremos en este proceso que desarrollemos con nuestros hijos. Y claro que sí, lo que nos dice Lalita, importante incluso para nosotros, para conectar con nuestras emociones de tanto andar racionalmente por la vida. Así es, nosotros a veces estamos en este camino de vamos y vamos y vamos como respondiendo a todo muy rápido y debemos detenernos y hacer conciencia también de estas emociones. Les pido también excusas porque durante este live nos estuve acompañando por aquí, están gestionando una obra, entonces hay mucho ruido, pero la intención es poderles también compartir esta experiencia, que la vivamos con nuestros hijos, involucremos mucho más a nuestros hijos en estos procesos. Entonces, para cerrar, más me queda que invitarlos. Próximamente hacemos nuestro taller, tenemos nuestro taller que teníamos y venimos presentando para poder hacer nuestro lanzamiento también allí de nuestro programa. Las invito para que las personas que están aquí en este espacio o las que después pueden ver este video puedan también agendarse para el 13 de agosto a las 9 de la mañana. Tendremos nuestro taller, los 5 pasos para evitar gritar a nuestros hijos y de esa manera que no se generen en nosotros esas situaciones y esas emociones también de frustración, también de culpa. Y muchas veces, porque junto con esto integramos también las amenazas para que nuestros niños nos hagan caso. Entonces, este taller está dirigido para ti, madre, docente, cuidadora, que desea transformar cada vez más esa relación que tenemos con nuestros hijos e integrar nuevas herramientas. Entonces, no me queda más que agradecerles. Feliz día para todos. Nos vemos en un próximo live. Vamos a seguir aquí acompañándonos y teniendo estos espacios de conexión. Gracias Lalita por acompañarnos. Gracias Diana. Gracias María Paula. Gracias por acompañarnos en este espacio y a todas las personas que estuvieron aquí. Gracias.